En el tema de derivadas de orden superior, lo que vamos a considerar son algunos preliminares que ya conocemos, entre los que tenemos que denotamos nosotros a la función como f de x y a su primera derivada como f' de x, o este f apóstrofo x, o d entre dx de la función, ¿sí? Dos formas de denotar a la primera derivada. Bien, así podemos definir a la segunda derivada como f doble apóstrofo de x, que también puede verse como la derivada con respecto a x de f' de x, con esta notación intermedia o con esta notación de la parte derecha. Bien, adicionalmente tenemos nosotros diferentes formas de escribir o denotar a la segunda derivada, como y' o y doble apóstrofe, f superíndice 2, pero el superíndice, si lo vemos, está en la parte superior con paréntesis. Y es que esto es muy diferente a definir que lo que estamos haciendo es f al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado. No estamos haciendo esto, estamos tomando la segunda derivada, o en algún momento pues la derivada enésima. ¿Cómo lo representaríamos? Pues como f n. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Sea y igual a x cuadrada y queremos calcular la segunda derivada, o y doble apóstrofe. Ok, pues sabemos que la primera derivada es 2x y que la segunda derivada se puede ver como la derivada de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, si la primera derivada es 2x, la segunda derivada sería 2. Bien, hasta ahí con este primer ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a explorar qué forma va a tener la derivada enésima. Esto es, vamos a encontrar para una función como y igual a x por e a la x, vamos a encontrar cuánto vale la derivada enésima. Pues aquí se sugiere que vayamos encontrando la derivada hasta un cierto número en el que ya podemos como encontrar un patrón. Así, por ejemplo, la primera derivada, ¿qué va a ser? Pues tenemos que hay una fórmula que nos define cómo es la derivada del producto de dos funciones, en este caso u y b, donde tendríamos que es la derivada del primero por el segundo, en este caso la derivada de x, 1 por e a la x, más la primera función por la derivada del segundo. Vamos a explorar qué sucede con la segunda derivada. Pues la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La derivada de este término, nuevamente, sigue siendo esto u, esto v, y entonces es la derivada del primero, 1, por la derivada del segundo, e a la x, más el primero, que en este caso es x, por la derivada del segundo, y esto es igual a 2 e a la x más x e a la x.
vamos a probar una más. La tercera derivada. Bien, la derivada de este término sigue siendo 2e a la x más la derivada de x a la x. Como ya lo veíamos anteriormente, pues esa derivada es e a la x más x por e a la x, o igual a 3e a la x más x por e a la x, o igual x más 3 por e a la x. Así, yo creo que ahora sí estamos en condición de definir cómo sería la derivada enésima. Vemos que, por ejemplo, el hecho de que sea la tercera derivada tiene un efecto en la adición de este término independiente. Entonces, la derivada enésima sería, pues, haciendo una extensión, x más n por e a la x. ¿Hasta dónde hay que repetir este proceso de obtención de derivadas para llegar a la derivada enésima? Hasta en tanto no podamos nosotros como encontrar un patrón que nos permita generalizar.